Ya nadie quiere ir a un restaurante que no sea reconocido. Lo vemos cada año cuando los jueces anuncian los ganadores en la guía Michelin. Y aunque es bonito ver estos éxitos, a veces olvidamos a los pequeños negocios que nadie reconoce. Así que esta ruleta decidirá el estado que visitaremos para hacer un amigo nuevo y juntos buscar los mejores restaurantes que nadie conoce. ¿Dónde va a caer? ¡Oh! Ustedes deciden. Les di a escoger en YouTube 3 estados: Coahuila, Nuevo León y Aguascalientes. Solo tenían una hora para responder, pero obvio que ganó Nuevo León. Así que escogimos Monterrey. Mi esposa me llevó al aeropuerto por primera vez junto con mi hija Isabela, y cuando me despedí de Isabela empezó a llorar. Te amo, ¿ok? Esto es lo que más me duele de viajar solo, porque extraño mucho viajar con mi familia. De hecho, la última vez que fuimos de vacaciones fue en el 2021 a Cancún y fueron 7 días increíbles, porque 6 de ellos tuve diarrea explosiva. La verdad fueron las peores vacaciones de mi vida y me siento muy a gusto porque vengo con mucho tiempo de anticipación y puedo hacer estas tomas artísticas. Bueno, eso creí. Ay, ese es mi avión. Me tengo que apurar. A la roña. Ya. ¿A dónde viajas? A Monterrey. Sí, ya el vuelo ya se cerró. No, tengo que entrar. ¿Préstame tu pase de abordar? Sí. Adelante, joder. Pase todo derecho, último avión, por favor. Gracias, gracias, gracias. Oh, man, apenitas. Mi compañero en este avión se llama Edgar. ¿Por qué vas a ir a Monterrey? Vamos al tema del mundial y a conocer la ciudad. Mi hermano es experto en eso. No se ha perdido un mundial desde el 98. Pues pregúntale si no quiere otro hermano. Aproveché a preguntarles qué actividades debería hacer en Monterrey y ustedes no tardaron en responder. Vean nada más las respuestas, especialmente la de Mateo Saavedra. Tienes que ir a un partido del mundial. Es tiempo de hacer un amigo nuevo. Hola, Polis. ¿Alguien quiere ser mi amigo y comer conmigo todo el día? Podemos, porque estamos trabajando. ¿No pueden? ¿Están trabajando? Ok, entiendo. Te voy a enseñar cómo hacer un amigo nuevo. Primero tienes que caminar y hacer contacto visual. Y si alguien te ve a los ojos, le puedes preguntar. Este muchacho pudo haber sido, pero yo estaba viendo a otro lado, así que no funcionó. ¿Gusta ser mi amigo por un día para buscar los mejores restaurantes que nadie conoce? Lamentablemente no, mi Wisi, porque ya me voy. Se entiende, se entiende. Yo lo entiendo también, no se preocupe, no se preocupe. ¿Gusta ser mi amigo por un día para buscar los mejores restaurantes? No, Dios te bendiga. ¿Gustaría ser mi amiga por un día para conocer todos los restaurantes que nadie conoce? Ay, no tengo tiempo. ¿Quieres ser mi amiga por un día para comer en restaurantes que nadie conoce? ¿Restaurantes que nadie conoce? ¡Ey! ¡Vámonos pues! ¡Vámonos! ¿A dónde vas? No sé a dónde voy, pero pues vamos, ¿o qué? No ¿No puede? Santo Dios. A ver. Pues no se pudo encontrar amigo en el aeropuerto, pero literalmente así le hago hasta que encuentre a una persona. No queda más que contratar un taxi para buscar un hotel. Todo iba muy bien hasta que el taxi empezó a hacer un ruido muy extraño y dejó de andar. Creo que está desconectando la batería y la está conectando otra vez a ver si agarra. Pues lo bueno es que ya estamos en Monterrey y hay mucho que hacer. Tal vez no se pueda apreciar a cuadro, pero los cerros se ven impresionantes. Llegué a un lugar muy bonito, le dicen Barrio Antiguo. Quedé impresionado de lo bonito que está. Es un barrio mágico, pero noté que había muchos paparazzis. ¿Por qué hay tanto paparazzi aquí? Esta es la zona donde tomamos muchos quinceañeras. Qué padre, y ahorita es la buena hora, ¿verdad? Sí, es la buena hora porque ya no está tan fuerte. ¿Quieres ser mi amigo por un día? No puedo, tengo un chorro de chamba. Me han rechazado, me han pateado, me han escupido en la cara. No es cierto, no me han escupido en la cara. ¿Saben qué? Está difícil encontrar un amigo. Y si me quedo en un hotel, más difícil. A solo que me quede en un hostal. Al parecer hay muchos hostales en esta área, pero estoy un poco nervioso. Porque esto significa dormir en un cuarto con muchos desconocidos. ¿Y qué tal si alguien me hace algo? Entré al hostal y al parecer andan en remodelación. Y las personas trabajando se ven muy buena onda, la verdad. Este piso tiene 250 años. ¡Wow! Me gusta. Tú no eres David, ¿verdad? No, yo soy Manuel. Mucho gusto, Manuel. Pues pagué mi estancia, aproximadamente unos 900 pesos la noche. El buen Manu me dio un tour por el hostal. Me mostró las habitaciones, los baños, una alberca temporalmente cerrada y el corazón de todo hogar, la cocina. Lo más loco es que hay personas que me reconocen. ¿Qué hay? Rocky. ¿Qué están cocinando aquí? Almejas zarandeadas. ¿Vamos a compartir cuarto? ¿Sí? ¡Oh! Sí, también. Es la primera vez que vengo a Monterrey.
Es un cuarto con muchas literas. Son 3 literas con 3 camas en cada una. O sea, son 9 literas. Creo que esa no es de nadie. Va a ser para mí. Bueno, vamos a dormir. Mañana voy a ver si encuentro un amigo porque hoy no se pudo. Good night. Buenos días. Sobreviví. No hay nada de qué preocuparse. Hasta ahorita, estas cortinas de hierro me protegen. Y creo que dormí muy bien. ¿Ustedes qué dicen? Muy bien, yo los entiendo. Lo bueno es que dormí mis 8 horas, pero todavía no tenemos un amigo. Pero ayer conocí a un muchacho, creo que se llamaba Fer. Le voy a preguntar a él porque en cuanto llegué me estaba saludando muy energético. Hay un pequeño problema. Mi cámara está cuatrapeada, miren. ¿Qué le pasó? Ya no tengo. Se bloquea. ¿Ustedes saben por qué? Ya no tengo cámara para grabar. Lo bueno es que tengo un buen amigo que me puede ayudar con cosas tecnológicas. Su nombre es ChatGPT. Pues mi compa dice que lo mejor es esperar 30 minutos y luego la prendemos. No creo que pueda funcionar eso, pero pues es muy fácil. Pero es justo el tiempo que necesitamos para bañarnos. ¿Es en serio? Estaba listo para pasar como 30 minutos aquí, 1 hora. Gracias Dios por el que inventó ChatGPT. Fer, ¿verdad? Oye, ¿quieres ser mi amigo por un día para conocer restaurantes que nadie conoce? Ok. Pues ya estamos listos para desayunar. ¿Hay un lugar que a ti te gusta desayunar aquí? Hay unos tacos cerca aquí que se llaman tacos Lacho. Son muy buenos, hay puro regio. ¿Tacos Lacho? Lacho. Hay de guisados, de barbacoa norteña, que es de res, machacado, huevo con machacado, que lo tienes que probar. Okay. Típico de acá. Oh. Sobres. Me encanta empezar el día con algo muy divertido, así como un scooter, ¿sí? Para ir a comer unos tacos bien buenos que solamente los regios conocen. Y aunque está haciendo mucho calor, estos scooters hacen que el viento te refresque mucho. Y estas vistas por las calles y por los parques me relajan muchísimo. Ahí estacionamos las ranflas. Ey, ¿nadie se los roba o qué? No. Ah, pues no son de nosotros, ¿no? Entonces es como una barra y tú decides dónde te sientas. ¿Dónde recomiendas? Ahí. Ah, se ve bien rico eso. Santo Dios. ¿Qué guisados tienen? Ahí dice... Deshebrada, machacado, chicharrón, galillo. Ah, se ven buenas estas tortillitas, ¿eh? Te encargo una joya de vidrio. Ponche, porfa. ¿Joya? Es de Monterrey. Ah, no he probado una de esas. A ver, échame uno de esos. ¿Es una joyita o qué? Es una joyita de vidrio. ¿Qué sabor es ese? Ponche. Ponche. Ni sabía que existía esta marca. Ah, vamos a ver. Ah, salud. Cheers. Ah, ya sabes. Me recuerda a un Hawaiian Punch, pero gasificado. A ver, ¿cuál es el que tú me recomiendas aquí? Primero de arete, de cebrada y el machacado. Pídeme uno así como tú lo pides. Ok, le encargo uno para cada quien. Uno de cebrada, uno de machacado, los 2 de arete, por favor. Oye, ¿y tú eres de aquí de Monterrey? ¿Te ves de Monterrey? Es la tirada, pero soy de Querétaro. De Querétaro. Y estuve viviendo en Tamaulipas, Ciudad Victoria. Soy como las aguas del Chavo. Soy de limón, pero sepo a fresa y... Ay. Ahorita me voy a pasar y te voy a dar un beso a ti, compa. Este es huevo con machacado. Huevo con machacado. Híjole, a mí me encanta, me fascina todo este rollo. Es carne de res deshidratada, así como hecha pica. Voy a primero preparar unos chiles toreados. A ver. Sal. Así nada más. Y aquí están, miren. Y así. Primero una mordida del chile. Ah, neta, primero el chilito. Ahora el taco. No te pases. Mamá, ¿dónde está mi mamá? Oh my goodness. Ay, parece mi cumpleaños, la verdad. 10 de 10 este lugar. De hecho, no sé por qué no tiene estrella Michelin. Estrella Gusti va a tener. Mira, mitad y mitad. Ingazo. Chequen. Ahí está la deshebrada, frijolitos y chicharrón. Oh my goodness. Cheers. La neta, qué joyita me trajiste, ¿eh? Oh, say my name. Estoy recordando el comentario de Mateo Saavedra de ir a un partido del Mundial. Pues no pudimos ir al partido del Mundial, pero comimos muy rico y pudimos ver un poco del partido en una tablet. Como muchos comentaron sobre actividades en Monterrey, mi misión es hacer lo más que pueda en este viaje de 24 horas. Me di cuenta de un comentario de alguien que se llama Luisa Entre Libros que dice: Nuevo León, nosotros invitamos la carne asada. Es en serio, cuenta con ella, ya estás invitado. Y ojalá pudieras
hacer un meet and greet. Acá tienes muchísimos fans. La busqué en Instagram y le mandé un mensaje. Hola Luisa, vi tu mensaje. Te acepto la carnita asada. ¿Se puede hacer hoy en la tarde? Solamente tengo 24 horas. Sé que es de último momento, pero espero que sí se pueda. Ahora sí. Ah, mi recibo. Es que todo es deducible, ¿eh? Mi recibo, por favor. Gracias. Ya saben que me gusta mucho grabar estos videos de la ruleta y una app que llevo mucho tiempo usando es Revolut. Y no soy el único, porque más de 70 millones de personas alrededor del mundo ya la usan. Y ahorita si te registras usando mi enlace te dan un bono de 100 pesos. Pero déjame decirte por qué esta app me sirve mucho cuando viajo. En este recorrido hemos viajado a diferentes estados de México comiendo delicioso y haciendo nuevos amigos. Pero viajar siempre tiene sus retos. Entre comidas, gasolina, compras y otros gastos del día a día, los cargos extras se pueden ir sumando rápidamente. Por eso me gusta usar Revolut y cuando necesito efectivo puedo usar cajeros participantes alrededor del mundo para evitar pagar más. Otra cosa que me gusta es que puedo cambiar dinero directamente desde la app antes de necesitarlo. Así me ahorro tiempo y evito los tipos de cambio en el aeropuerto, que son muy altos. Además, me ayuda a mantener todo más organizado porque puedo ver todo desde el celular y en un solo lugar. Por eso me gusta mucho usar esta app cuando hago este tipo de videos. Y si necesitas enviar dinero a familiares o amigos, también puedes hacerlo a más de 140 países. Enviar dinero entre Estados Unidos y México es súper práctico. Vean nada más qué chula. Así que gracias Revolut por patrocinar este canal. Y si tú quieres probarla, puedes usar mi enlace para obtener un bono de 100 pesos. Solo escaneen el código QR que aparece en pantalla o entren al enlace que les dejo en la descripción. Ahora sí, a lo que sigue. Al revisar de nuevo los mensajes que me mandaron, noté que Krishna Núñez me recomendó ir al Parque Fundidora, donde pasa el río artificial más grande del mundo. Deberías ir a Santa Lucía, Fundidora, Parque del Agua al lado del estadio. Ok, Krishna, para allá vamos. Y con estos scooters llegaremos más rápido. Solo que hay un problema. Solo se puede entrar caminando. Viene un carrito. ¿A cuánto el carrito? 125 pues. Así fresh. Hey, yo pensé que iba a ser más calor. Está muy bonito. Este río, ¿qué me puedes decir de este río? Este río es el río más grande de Latinoamérica artificial. O sea, ¿es artificial? Sí. ¡Wow! Y si te fijas, hay muchas cosas que son haciendo alusión a los hornos de fundición de hierro, porque aquí era el parque donde fundían el hierro. Y en este parque también se hace el Pal Norte. Llegamos a un punto donde se ve el Cerro de la Silla muy bonito. Y eso me recordó a la sugerencia de Adriana Hurtado. Tómate una foto en el Cerro de la Silla y ve el mirador. No podemos ir al mirador porque nos tomaría 2 horas en subir. Pero una foto con el cerro de fondo, sí. ¿Nos podemos tomar una foto aquí o no? No pasa nada. Sí te dejan tomar una foto, pero si contratas el tour completo de la fundidora. Pero no tenemos tiempo para eso. De hecho, no sé si tendremos tiempo para la carnita asada de Luisa entre libros. No me ha contestado. ¿Estará leyendo Orgullo y Prejuicio de Jane Austen? Oye, ¿cómo cuánto va el partido ahorita? Van 2-0. 2-0 México. Metió otro. ¡Ay! En vivo, disfrutando el mundial en un carrito de gol. Mira, acá hay bicis. ¿Son eléctricas? No. Es el Gucci, ¿no? ¡A la bestia! ¡Oh! Mira nomás el bicicletón que tenemos. Tuvimos que rentar una bici para alcanzar a tomarnos una foto al Cerro de la Silla. Es que no pudo parar. Ay, se siente bien raro. Siempre hay una primera vez. Nos vamos a subir acá para tomarnos la foto. Está un poquito de lado, pero no pasa nada. Pues logramos tomarnos una foto con el Cerro de la Silla de fondo y también en la entrada de la fundidora. Continuamos con nuestra aventura y en este viaje me topé con mi buen amigo Álvaro. Tenía años sin verlo y le comenté todo lo que estábamos haciendo. Me presentó a Chito, un chef experto en lugares únicos para comer en Monterrey. Nos dijo que teníamos que ir a Tacos Don Juan. A ver, Chito, ¿qué tienen de especial estos tacos? Para mí, tengo conociendo los 31 años a Don Juan. Para mí siguen siendo icónicos. Hay una palabra que utilizo mucho que es su deliciosidad. Están muy, muy, muy ricos. ¿De qué es la barbacoa, jefe? De labio. De labio. Vamos a comernos unos besitos. Mira, mira, mira. Barbacoa. Vean nada más. Mira, ah, Chito, ¿cómo recomiendas? Limón, cebolla, cilantro, salsa y sal. A ver, mordida, mordida.
Pues así se hace. Limoncito en la barbache. Oh, llegando a la casa voy a hacer de esto. No va a saber igual, ¿verdad? Pero un poquito de ensalada. Ahí está, mira. Y la salsita verde, ¿de qué será esta salsita? Sí le tienen que echar salecita, ¿eh? Ah, échale un chilito ahí. Es que un señor vino, estaba comiendo acá bien a gusto. Y dejó los chilos, nos bendijo. Dijo, no, para estos gallos. Ahí está, mira. Primero, va para adentro. Y luego, esta joyita. Mira cómo gelatinea. Eso es pura calidad. Yo creo que para los niños es perfecto, ¿eh? Porque está bien tiernito, blandito. Es family friendly. Oye, estos están peligrosos. Te puedes comer 20 de un jalón, ¿ah? Una tortita. Mira nomás. No. Joyita, Chito. Joyita. Ya, se enojó el tren, Oye, ¿cómo encontraste este lugar? Y yo vine a forar a la gente. En ese tiempo estaban las Afores de moda. Yo era gerente de Afores. Había un ingeniero, Arturo Cantú, exactamente, Arturo. Me dice, ¿tienes hambre? Le digo, sí, güey. Era temprano, eran las 8:30, 9 de la mañana. Me dice, vente, vamos caminando. Y vinimos caminando a almorzar aquí y ya. De aquí me ganché para toda la vida. Ya 31 años viniendo. Procuro cada año mínimo venir 2 veces. Pero de repente agarro moda y de repente me voy y de repente regreso. Pero aquí estamos. Yo creo que vas a venir más seguido ahora, ya. Se abrió el apetito otra vez. Después de los taquitos fuimos a la presa Rompepicos en el cañón de la Huasteca. Esta presa es muy importante ya que evita que Monterrey se inunde cuando hay fuertes lluvias. Quedé impresionado con las vistas de estos cerros, se ven muy bonitos. Aproveché para ver más sugerencias de ustedes y noté que Lucio me dijo: ¡Ve a Berlanga Café! Ok, me late algo refrescante, así que tomamos unas cuantas fotos para el recuerdo y agarramos camino. Ya hemos hecho 4 cosas que nos sugirieron aquí en Monterrey. Pero hay uno que todavía no se hace, la carnita asada. Y no me ha contestado la señora Luisa. Pero es entendible cuando se hacen las cosas a último momento. ¿Te está gustando este tour gastronómico? Está buenísimo. Más que nada que conozcas acá el tema regio. Oye, ¿y qué te trae aquí para Monterrey? O sea, eres de Querétaro, naciste allá y te criaste acá. Soy de Querétaro, tengo 20 años como bartender y he estado hace 3 años estuve en Tamaulipas, he estado en CDMX, Guadalajara. Me gustaría conocer Tijuana, Sinaloa. O sea, ya tienes tu casa en Tijuana. ¿Tienes hijos ahí? Un perrito que me espera en Querétaro nomás. Ahorita tiene yo creo que 1 año, 6 meses, poquillo. Es como tipo boxer, entre cruza de boxer y pitbull, pero está bien chulo mi gordo. El Charro. Charro. Le cambian el nombre cada rato, ¿verdad? Chato, Charro, Chayo. Por fin llegamos a Café Berlanga y me di cuenta que está dentro de una taquería. Bueno, ya no sé qué es porque también venden chilaquiles con huevo, molletes, burritos y hasta roles de canela. ¿Qué me recomiendas aquí? Tienen un latte de Linares, por ejemplo, que tú sabes que las glorias de Linares, que son las de dulce quemado, son muy tradicionales con de acá. nuececita. Con nuez. Okay. Pues así es el latte, trae un foam de gloria, nuez. Vi que también venden tónicos. Sí, uno de mandarina Tony, tienen uno de Montemorelos, que aquí de la región la naranja es muy famosa de ahí. Pues todas tienen como un twist norteño, hay un latte champurrado también, hay matcha de guayaba. Oye, ¿cuál te llama la atención a ti? El matcha de guayaba, el que acaba de decir. Sí. Bueno, o el de coco, no se te antoja. Él es bartender, Me gusta el ambiente y todo se ve muy rico. Hasta tuvimos una videollamada con el patrón de Berlanga, el señor Lester. Salud. Ahí es un postre en la roca. En realidad no está tan dulce. Los dulces no me gustan. De hecho, el café te digo, me lo tomo negro. Sí. Y me encantó porque está más amargo que dulce. Honra el café. Y honra el matcha, a ver. Yo creo que los japoneses se van a agüitar. Es ceremonial. Es ceremonial ese. ¿Qué tiene ese guayaba y qué más? Matcha y leche, agua de coco. Y agua de coco. Ok. Está muy bueno. Agua de coco. Me dijeron que tenía glorias. ¿No es qué? Pecana. Pecana. Pecan. Pecana de Linares. Pecans de Linares. También probamos los roles de canela. Estaban muy grandes y la verdad muy buenos. No queda más que agradecer por todo lo que sí pudimos hacer en este viaje. Mi vuelo sale hasta las 10 de la noche, así que evitaré el tráfico y me iré de una vez al aeropuerto. Lo que más me duele es saber que Luisa ya me había contactado antes, pero no me había dado cuenta. Y deseaba que su hija Alejandra algún día me conociera. Pero algo me detuvo, el mensaje más esperado de mi vida.
por fin se nos hizo la carnita asada. La señora Luisa no le había dicho nada a su hija Alejandra y cuando llegamos todos se sorprendieron y Alejandra quedó impactada igual que su amiguita. Fue un momento muy bonito con personas muy lindas y ni se diga la carnita asada 100% al estilo Monterrey. Había salchichas, aguja, rachera, queso asado, una salsita bien picante hecha por las expertas. No podía faltar el chicharrón norteño preparado y unos ricos frijolitos charros hechos por la señora Luisa. Mientras comía mis taquitos y pasaba un buen tiempo con esta familia, recordé lo bonito que me espera en mi casa. Mi hija Isabela, mi hijo Max y mi hermosa esposa Vero. Quisiera tenerlos aquí en este momento o disfrutar unas vacaciones como nunca antes. No sé cuándo llegará ese momento, espero que pronto. Get to the chopper. Está muy bueno, ¿eh? A ver. En la boquita.